siempre he rechazado el discurso polarizador y maniqueo que divide al mundo entre buenos y malos y reduce la pluralidad de puntos de vista a blanco y negro. Sin embargo, esa es la lógica que subyace a la mentalidad autoritaria que estructuralmente es incapaz de aceptar puntos medios y para la que resulta intolerable no tener el monopolio de la verdad y de la razón. El mundo social y sus problemáticas son de una enorme complejidad como para pretender un reduccionismo a dos únicas perspectivas, y menos aún cuando se pretende que una de ellas, la propia, sea la sola aceptable y razonable. Pensar así, en absolutos y sin posibilidad de mediaciones y alternativas diversas, es propio de quienes en principio descalifican a los que piensan distinto y asumen que los propios puntos de vista constituyen la única e irrefutable verdad. Eso distingue y define al pensamiento autoritario. Por eso, me parece que todo aquel que se precie de ser demócrata debe rehuir de ese reduccionismo artificial en el modo de concebir a la sociedad y a sus problemas, pues, de otra manera, terminaría por convertirse en comparsa de las actitudes y de los discursos autoritarios, y acabaría por ser funcional a estos. Un ejemplo de lo anterior ha sido una lógica emprendida sistemáticamente como una auténtica cruzada identitaria de los gobiernos de Morena de descalificar todo lo que se hizo en las administraciones anteriores, del PAN y del PRI, e incluso del PRD en el ámbito local. Es indispensable salirse de esa trampa sobre la que se ha fundado el discurso oficial, porque ni todo lo que se hizo en los gobiernos previos a la llegada de Morena al poder estuvo mal, ni todo lo que se hizo entonces estuvo bien. Del mismo modo, ni todo lo que han hecho los gobiernos de Morena es malo, ni tampoco todo es bueno e irreprochable como pretenden respectivamente tanto el antimorenismo más furibundo por un lado, como la narrativa y el discurso oficial por el otro. Hay que saber reconocer que hay cosas que en los gobiernos morenistas han sido acertadas sin que ello signifique dejar de señalar, por ejemplo, los graves riesgos de regresión autoritaria que el rediseño del Estado, el desmantelamiento de las instituciones democráticas de control del poder gubernamental y la concentración y ejercicio autoritario del poder están implicando. Así, a sexenio de López Obrador concluido, puede afirmarse que, del mismo modo en que hubieron decisiones catastróficas, como la política de abrazos no balazos que multiplicó la espiral de violencia y le cedió el control de gran parte del país al crimen organizado, que se fortaleció como nunca como un auténtico Estado dentro del Estado, también hubo algunas que valieron la pena y que mejoraron indudablemente las condiciones de vida de buena parte de la población. Entre los aciertos del López Obradorismo destaca indudablemente el haber entendido que la política de alza sustantiva del salario mínimo era el mecanismo más importante de combate a la pobreza. Las cifras son innegables para quien quiera leerlas. La reciente publicación de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, ENIG 2024, del INEGI, demuestra que el incremento del salario es el mecanismo más poderoso para combatir de manera estructural la pobreza en el país. Ello es así porque implicó no solo la recuperación directa del poder adquisitivo de los que menos ganan dentro del mercado laboral formal, sino que, al constituirse en un parámetro de referencia, también impactó indirectamente las remuneraciones de la economía informal. Pero, como lo ha explicado Ricardo Becerra, además, al crecer en su base, inevitablemente se produjo una reestructuración de toda la pirámide salarial, impactando así no solo un alza en los sueldos de quienes son retribuidos con el mínimo, sino que también empujó el incremento de los que perciben ingresos mayores, al suponer o bien una retabulación al interior de las empresas o bien el parámetro de referencia en la negociación contractual de las condiciones laborales. Sin embargo, la que constituyó la política más encomiable para combatir de manera estructural la oceánica desigualdad que aqueja al país, porque los programas sociales entendidos como entrega masiva e indistinta de dinero son paliativos no estructurales, pues sus beneficios perduran únicamente mientras dure ese reparto, adolece de una paradoja. No fue una propuesta original de López Obrador. Es más, como lo recuerda acertadamente Mauricio Merino, cuando López Obrador decidió instrumentar el alza del salario mínimo, ya se contaba con estudios acabados y con amplios consensos, al menos desde 2014. Para entonces, el jefe de gobierno capitalino Miguel Mancera y Salomón Chertorivsky, su secretario de Economía, ya habían convocado a una amplia discusión sobre el tema. La UNAM
A través del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, también había sostenido la necesidad de ese incremento. Lo mismo hizo la Coparmex, que sostuvo esa propuesta. En 2015, incluso, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México publicó Del salario mínimo al salario digno, que incluyó un conjunto de estudios justificando la necesidad de revisar al alza el piso salarial. Si esa política no se instrumentó antes, fue por la prevalencia del dogma tecnocrático de contener a toda costa cualquier elemento que pudiera suponer un incremento a la inflación, por mínimo que fuera, incluso a expensas de las capacidades adquisitivas esenciales y hasta vitales de la mayoría de la población, así como también por las reticencias del gran empresariado. Esa falta de visión y de indolencia frente a una de las condiciones básicas de lo que Rolando Cordera ha llamado la cuestión social ha sido, hay que insistir en ello, una de las razones fundamentales del descontento de amplios sectores con el estado de cosas existente y un fértil caldo de cultivo para el discurso populista y autoritario en consecuencia. A pesar de que no fue originalmente una propuesta suya y de que incluso hubiera mantenido un silencio distante y cómplice cuando se discutió la necesidad del incremento del salario mínimo hace más de una década, el gran mérito de López Obrador fue el instrumentarla como una política pública central de su gobierno. Su adopción se ha revelado, como las incontestables cifras del ENIC lo evidencian, como la más importante política social de las últimas décadas y, más allá de la polarización autoritaria que hoy prevalece en el discurso público, hay que reconocerlo, sin dejar de subrayar el desastre en el que se nos ha sumido en otros temas.